de convicciones profundas, arraigadas en la historia y en el pueblo de Guerrero. No se trata nada más de ganar las elecciones. Queremos el poder para ayudar a la gente que más lo necesita. No para la satisfacción pervertida de intereses, sino para servir a los altos valores políticos que debe dignificar a la política como el arte de servir, no de servirse. Solo en esta idea se justifica nuestra búsqueda de un poder al servicio del pueblo. Guerrero hoy, como nunca, requiere un desarrollo que se sienta, como alguna vez lo dijo Luis Donaldo Colosio, en los bolsillos, en el hogar, en la mesa de cada guerrerense, pero que no sean palabras que se las lleve el viento o sirvan como pose demagógica, sino con una actitud auténtica y permanente que nos permita generar nuevas formas de conducción en el ejercicio del poder público. Yo no voy a venir aquí, amigas y amigas, a prometerles de manera irresponsable lo que no se puede hacer. Yo no quiero engañar al pueblo de Guerrero, no quiero ser falso ni caer en demagogias, porque me recuerda a un político que era candidato y cuando visitaba a los pueblos y las comunidades, a todos decía que sí. Le pedían la plaza cívica y les contestaba, se les hace. Le pedían el agua potable y les contestaba, se les hace. Le pedían las aulas escolares y también decía, se les hace. Y cuando habló él, dijo, todo eso se les vamos a hacer, pero también les vamos a hacer un puente. Y alguien le respondió y le gritó, señor candidato, pero aquí no tenemos río. No importa, también se les hace. No queremos caer en esas falsedades y en esas mentiras. Nosotros vamos a trabajar en serio para que Guerrero no siga ocupando el primer lugar en expulsar a sus hijos a Estados Unidos por falta de empleo. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen algún familiar trabajando en el otro lado? Levanten la mano aquellas y aquellos que tienen algún familiar trabajando en el otro lado. Por eso, con Cuauhtémoc Sandoval, vamos a trabajar sin falsedades. Vamos a atacar de raíz el problema para que los guerrerenses ya no sigan emigrando tras la búsqueda del sueño americano. Esta es la campaña de la esperanza. Vamos a preguntarle a la gente cómo quieren que hagamos nuestro plan de gobierno, cómo quieren que elaboremos el nuevo presupuesto para el 2011. ¿A qué le vamos a dar prioridad? Yo les pregunto, ¿a la educación? ¿A la seguridad pública? ¿A la salud? Pues salud. ¿Al campo? ¿A las mujeres? ¿A la generación de empleos? ¿A la creación de fuentes de trabajo? Eso es lo que vamos a incorporar en el nuevo gobierno. Queremos fortalecer los índices de desarrollo humano. Queremos evitar que nuestros niños de la montaña